personas. Bueno, para los clientes, para mis clientes, nosotros éramos genios, ¿no? Porque le hicimos condenar 2 veces, pero se está vulnerando ahí derechos de la imputada. Entonces, por eso es que quise hacer la conexitud. ¿Para qué? Para evitar nulidades posteriores, pero no. Los jueces de sentencia la condenaron. Uno en un proceso la condenó por 8 años y en el otro proceso por 6 años. Wow. Entonces no se está aplicando. Y la pregunta aquí es, y por estrategia, ¿no será más fácil en el caso de cuando somos parte denunciante o querellante, no será más fácil iniciar el proceso por el delito de acción penal pública, convertir la acción y ampliar ante un juez de sentencia? Porque, con mucho respeto lo digo, ¿qué tanto puede aportar la participación del Ministerio Público en una investigación cuando somos nosotros los que les damos el impulso necesario en este tipo de casos que más nos interesan a nosotros? Claro, en todo caso, bueno, en mi caso, bueno, en el tema de la tarea, doctor, se va a lo que dice la norma, ¿no? Pero en mi caso, si me toca a mí uno de acción pública y uno de acción privada, yo me voy por el de acción pública, pues, por el Claro. quantum de la pena. Y Exacto. no, ni lo menciono el de acción privada. Correcto. Me parece muy bueno. Pero si llegara a conseguir una acusación por parte del Ministerio Público, usted cuando presente su acusación particular va a poder incluso ampliar por otro delito, porque ahí sí va a tener competencia. Eso era, doctor, lo que quería más que nos oriente, por favor. La idea es esperar el momento preciso. Si no tenemos la seguridad de que el Ministerio Público va a ser objetivo, concordante con nuestro criterio de indivisibilidad de juzgamiento, porque recuerde usted lo que dice el 45 y 47 y 48, lógicamente, que son las bases para poder establecer los conflictos de competencia y su resolución. Entonces, si entendemos que el fiscal probablemente no vaya a imputar o no vaya a acusar por último, lo mejor que podemos hacer es plantear una conversión de acción, nos la autorizan y cuando se autorice, presentamos nuestra acusación particular y sobre la base de eso podemos ampliar en nuestra acusación particular por el delito de acción penal privada. Y es un mismo hecho con más una calificación. Ah, ok. Sí, le entiendo, doctor, pero eso sería siempre y cuando dé su rechazo el fiscal, porque si da la acusación, Sí, igual así si da la acusación, ya iríamos a, dependiendo del tipo de delito, ¿no? Correcto. Si es de orden público o privado, va a ir al juez de sentencia, porque si va a un tribunal de sentencia, el tribunal de sentencia es incompetente para Exacto. conocer de orden privado. Dependiendo del delito, correcto. Pero en Ya. todos los casos no se puede juzgar 2 veces por un mismo hecho, aunque la Nos bis in calificación sea idem. distinta. El famoso non bis in idem, no 2 veces por lo mismo. Y esto implica Exacto. no inicio de proceso, no inicio de investigación, no inicio de procesamiento, no inicio de imputación, no acusación, no sentencia, lógicamente. Esto implica todo, indivisibilidad del juzgamiento desde que inicia hasta que finaliza, por un mismo hecho. Y cuando planteamos estas solicitudes de correcciones de apartamientos o inclusive de nulidades, lo que nosotros tenemos que establecer es que se trata de el cumplimiento de 3 presupuestos: identidad de causa, sujetos y hechos. Que todo sea lo mismo, el hecho es exactamente igual, sucedió en el mismo lugar, con las mismas personas, entre las mismas personas, o un mismo hecho pudo afectar a distintas personas, pero ciertas lo han calificado de otra forma. Entonces, la idea es tratar de buscar una, ya sea conexitud, cuando se trate de un mismo hecho y varios procesos. Por ejemplo, esas personas que estafan por internet,
es un mismo acto que ha derivado en distintas personas como víctimas, o las personas que publican en el periódico distintos tipos de antícresis o alquileres y terminan dándole a distintas personas, pero en realidad termina recibiendo y se arma tremendo escándalo cuando hacen ese tipo de actos. Entonces, y va uno y lo denuncia en un lado, va otro y lo denuncia en otro lado. Otro incluso intenta por la vía privada o por la vía civil, por último. Entonces ahí ya hay conflictos y empezamos a hablar de lo que son los conflictos de competencia como tal, que en un momento más ya vamos a ver acerca de esa excepción. Entonces, recuerden ustedes, no se puede iniciar más de un proceso por un mismo hecho. No se puede sancionar a una persona 2 veces por un mismo hecho. Recuerden siempre el non bis in idem, pero para eso tienen que asegurarse que los hechos sean los mismos. Y cuando hay este conflicto, ya va a depender mucho de la forma de calificar o de imputar el delito por parte de la parte querellante, porque ella es la que va a decidir qué tipo de acción penal va a iniciar. Pero para eso, para que no exista ese tipo de conflictos, necesitamos entender algo que habíamos visto como una tarea, que son los elementos constitutivos del tipo penal, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a ir avanzando un poco y sobre la base de eso vamos a ir disipando algunas dudas. ¿Le parece, Julio Enrique? ¿Estamos bien? Sí, sí, me parece, doctor, porque así nos puede guiar. Quizá también nos podemos equivocar, ¿no? Por supuesto, siempre. La Así es. posibilidad de equivocarse está todo el tiempo, siempre. Y la idea es que entre todos podamos enriquecer opciones, porque en realidad el proceso es una serie de opciones que uno tiene para poder darle continuidad o no, como tal. Uno tiene muchas, muchas opciones para poder salir o entrar claramente hacia determinado camino en el proceso. Exacto. Ok, ¿será que alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta hasta donde estábamos? ¿La excepción de prescripción quedó clara? Sobre la tarea que estuvimos dando, ¿alguien tendrá alguna consulta? ¿No? Doctor, una pregunta no Julio, sobre la que adelante. está hablando. ¿Va a explicar hoy día sobre la sección por la duración Duración máxima del máxima del proceso? proceso. Disculpe. Sí, hoy vemos eso. Ya, doctor, gracias. Ok, entonces parece que podemos avanzar, ¿no? ¿O alguien tendrá alguna pregunta? ¿No? Bien, vamos bien entonces. Ok, la anterior clase habíamos quedado en los argumentos para la procedencia de la excepción de la prescripción de la acción penal. No podemos confundir la prescripción de la acción penal con la extinción de la acción por duración máxima del proceso. Son dos instituciones completamente diferentes. Incluso el hecho de que nosotros aleguemos delitos imprescriptibles, la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso sí es procedente en delitos que son considerados como prescriptibles, como violaciones grupales, el tema del narcotráfico o los delitos de corrupción, ¿no es cierto? Ese tipo de delitos sí pueden extinguirse, pero por la duración máxima del proceso. Son dos elementos completamente distintos. En uno, necesitamos solo el paso del tiempo para poder demostrar que se tuvo todo el tiempo necesario para buscar la condena de una persona. Y si no se pudo contar con esa condena en ese tiempo establecido, entonces hablamos de la extinción por prescripción, porque prescribió. ¿Qué quiere decir prescribió? Caducó, que ya perdió el derecho para poder seguir procesando o sancionando a una persona. Esa es la diferencia sustancial de esta excepción. Entonces, para hablar acerca de la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, vean ustedes lo que dijo el tribunal. La prescripción se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad. Significa la expresa renuncia por parte del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido. Es la sentencia 23-2007 del 16 de enero. Es decir, tuviste el tiempo que la ley te dio para poder sancionar a una persona,
No utilizaste bien tu tiempo, por lo tanto ese derecho prescribió. Ya no le importa a la justicia poder seguir avanzando con esto, porque ya es mucho tiempo, ya pasó más. Los efectos que produce el transcurso del tiempo son bastante fuertes. Los testigos se olvidan, las pruebas se pierden, el interés se pierde por parte de la parte querellante, o hay que demostrar que la parte querellante no ha tenido el interés de darle el seguimiento posible. Y finalmente lo que significa ser procesado en un tiempo, plazo oportuno, conforme a la regla, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar, como les decía, sobre la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. Como su nombre lo dice, es que el proceso dure lo máximo que está permitido. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuándo inicia el proceso? No cuándo ha sido cometido el hecho, cuándo fue iniciado el proceso. Y a partir de ahí podremos hablar acerca de una extinción. ¿Por qué? También por el transcurso del tiempo, pero en este caso, que una vez que iniciaste, te dieron un tiempo para que lo acabes y no pudiste hacerlo por causas que no son atribuibles al imputado. Entonces, ¿qué es lo que dijo la sentencia constitucional 009-2015 del 5 de enero mediante el Tribunal Constitucional? La extinción de la acción penal por duración máxima es una forma de concluir la persecución penal por el transcurso del tiempo, sin la conclusión del proceso, razón por la que se extingue la acción o precluye el derecho del Estado a imponer una sanción. Ello a que no es posible mantener al imputado en un estado de incertidumbre de manera indefinida sin que conozca su situación jurídica. Entonces, vean ustedes que los efectos del tiempo en este tipo de excepciones también son muy determinantes. Hay que ser activos cuando somos parte querellante. Y si no somos activos cuando somos parte querellante, ahí tenemos la opción de plantear esta excepción. ¿Cuáles son las reglas de la excepción? En primer lugar, esta excepción se encuentra regulada en nuestro Código de Procedimiento Penal en el artículo 308, numeral 4. Entonces, con relación lógicamente a lo que dice el artículo 27, numeral 10. Para eso tenemos que determinar dos puntos especiales. ¿Cuándo inicia y cuánto tiempo hay legalmente para acabar? Entonces, el artículo 5 del Código de Procedimiento Penal dispone: se entenderá por primer acto del proceso cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito. Ven ustedes, en sede judicial o administrativa. Con esto se refiere a que se puede plantear esta excepción en delitos de acción penal privada y en delitos de acción penal pública. ¿Por qué? No solo porque son medios de defensa contra la acción penal, sino que también, como tenemos entendido que hay como dos formas de iniciar la acción penal pública y privada, entonces este artículo comprende a ambos tipos de acciones. Por lo tanto, desde que se sienta una querella particular o desde que se inicia una denuncia, se inicia el proceso de oficio, se inicia con una acción directa o con la presentación de una querella, desde ese momento para adelante se empieza a contabilizar lo que dice el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal. Todo proceso tendrá una duración máxima de 3 años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía. Ahora bien, para poder tener éxito en este tipo de excepciones, tenemos que seguir algo muy importante. ¿Cuáles son las reglas para la extinción por duración máxima del proceso? Van a notar ustedes que estas reglas están siendo modificadas por nuevas tendencias del Tribunal Constitucional que al fin y al cabo son pro homine, consideran la realidad procesal. Sin embargo, no es menos cierto que todavía sería bueno continuar utilizando este tipo de reglas que vamos a ver a continuación. Número 1, tenemos que acreditar que las dilaciones no son atribuibles a la persona que opone la excepción. Esto quiere decir que quien plantea la excepción debe demostrar que él no tiene la culpa de que el tiempo pasó y que no se pudo llegar a una sentencia condenatoria o absolutoria. Es decir, él se presentó a todos los actos, su abogado siempre estuvo presente, no presentó ningún medio o alguna excepción o algún incidente que haya sido declarado malicioso, temerario, dilatorio, nunca fue declarado rebelde. Es decir,
Este proceso avanzó mucho tiempo, no por culpa del imputado. Para ese efecto, lo que tenemos que hacer es contabilizar el paso del tiempo, sin que los actos propios o hitos procesales que no se hubiesen llevado adelante no impliquen como una dilación. A esto me refiero que si el Ministerio Público presentó su imputación y nunca se preocupó por llevar adelante la audiencia, por notificar, por llamar o pedir al juez que señale audiencia cautelar, no es problema del proceso. Si nunca se llevó a la audiencia cautelar y aún así el Ministerio Público planteó su acusación, pero el imputado nunca incidentó esa imputación, entonces no se puede contabilizar como un retardo de justicia atribuible al imputado. Es decir, si él nunca pidió audiencia, qué pena, no es culpa de él. Quien tiene que pedir audiencia es la parte que acusa. Ojo, el periodo investigativo o los actos de investigación no pueden ser supeditados a dilaciones que influyan al proceso en su duración. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón algún acto investigativo durara más de lo permitido o durara más de lo normal, no podemos atribuirle ese tipo de dilaciones al imputado, ni tampoco podemos pretender justificar de que es un proceso complejo, hay muchos imputados, hay muchos actos por investigar, hay muchos testigos por declarar, para nada. Para eso se establecieron plazos, para que el Ministerio Público y la parte querellante los cumplan. El Ministerio Público y la parte querellante tienen 6 meses y 20 días y aparte hasta 60 días para poder llevar adelante todos los actos de investigación. Y si no los hicieran, si no los llevaran adelante o si fuera ampuloso, todo esto no es culpa del imputado. La clave de todo esto es concentrarse en el expediente procesal, pues en el expediente procesal es aquel que marca los tiempos del proceso. Porque quien te dice la realidad de las cosas procesales, no investigativas, es el expediente del juez. Porque quien te da la realidad de las cuestiones investigativas es el cuaderno de investigación. En consecuencia, la investigación va por un camino y el proceso va por otro. La investigación tiene plazos específicos y el proceso es el que manda esos plazos. Entonces aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿La no realización de actos de investigación debieran influir en la duración del proceso? Y preguntémonos o respondámonos acá. Si consideramos que la cesación a la detención preventiva puede darse por ausencia de actos de investigación, análogamente podríamos realizar aquella interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se llevó adelante un acto de investigación, no se le puede atribuir la culpa de esa dilación al imputado. Entonces, concentrémonos en el cuaderno procesal, es decir, en el del juez. Hasta aquí, ¿habrá alguna pregunta? Sí, doctor. Adelante, señor. Sobre el tema de la duración máxima del proceso para plantear la excepción, que son de 3 años, pero piden una auditoría, que creo que esa auditoría, descontando fines de semana, vacaciones, supera los 4 años y medio. Entonces, no aplica 3 años calendario. Entonces, o lo va a explicar eso más adelante, doctor. Ahorita entramos a esa parte, no se preocupe. Bien. Para poder establecer una buena auditoría, tenemos que marcar cuáles son los hitos procesales. ¿Recuerdan ustedes que en un principio, hace muchos años atrás en Santa Cruz, se empezaron a poner mojones que decían autonomía? ¿Se acuerdan o no? ¿No? ¿No se acuerdan? Sí, para el 21F, ¿no? No, antes, le hablo del 2002, 2003. A partir de ese año, el movimiento autonómico empezó a cobrar mucha más fuerza en nuestra ciudad, en Santa Cruz, y se empezaron a poner mojones grandes que decían autonomía. A eso se lo vio como un hito, es decir, hasta dónde abarca nuestra autonomía, desde dónde hasta dónde. Trasladando ese ejemplo a lo que sería nuestro proceso, tenemos que entender que hay actos procesales que marcan cuál va a ser el camino del proceso. Entonces, la denuncia marca el inicio del proceso penal.
La ampliación del plazo de la etapa preliminar, como les decía, puede realizarse a 60 días, a 80 días, a 120 días, dependiendo el tipo de fundamentación y necesidad de actos investigativos del Ministerio Público. Pero esa ampliación no tiene nada que ver con los 3 años de duración máxima del proceso. La imputación, la notificación con la imputación al imputado marcará el inicio y desarrollo de la etapa preparatoria, solo de la etapa preparatoria. Es decir, dicto imputación, lo notifico al imputado y desde ahí para adelante solo tengo 6 meses para poder presentar mi requerimiento conclusivo. Esto quiere decir que en esos 6 meses, la realización o no de la audiencia de imputación no influirá en el desarrollo del proceso. ¿Me entienden? Es decir, si se lleva adelante o no la audiencia cautelar, no interesa al proceso. Al proceso lo que le interesa, o cuando planteamos este tipo de excepciones, lo que le interesa es de quién fue la culpa que pasó tanto tiempo. ¿Por qué? ¿Por quién tiene la culpa en esto? Y el otro hito es la acusación, que marca el cierre y el inicio, el cierre de la etapa preparatoria y el inicio del juicio oral. Y finalmente tenemos el juicio oral, el cual está constituido por actos preparatorios de juicio y juicio oral propiamente dicho. Tenemos todo desde la denuncia, exactamente desde que se sienta la denuncia hasta el juicio oral para poder plantear esa excepción. Ojo, también puede planteársela en etapa de recursos, por si acaso, pero dependiendo ante qué juez o tribunal, o si está con vocales, o si está en Sucre, inclusive con una casación, dependiendo dónde está para que se pueda plantear esa excepción. Ahora bien, una vez que conocemos los hitos procesales, ya sabemos de dónde a dónde tenemos que verificar nuestra auditoría. Entonces, ¿cuáles son los argumentos para la procedencia de la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del tiempo? Como les estaba diciendo desde la primera clase, para poder sustentar cualquier argumento que nosotros tengamos en materia procesal penal, necesitamos tener claramente establecidos que hay 3 pilares: la base fáctica, la base legal y la base probatoria. Si no tenemos ninguno de los 3, no va a poder tener buen efecto o buenos resultados nuestra excepción. En la base fáctica, lo que tenemos que hacer es establecer cuándo empezó el proceso. Para eso le tenemos que decir al juez cuándo se sentó la denuncia, ofrecer en calidad de prueba esa denuncia, esa querella o esa acusación particular. ¿Cuánto tiempo pasó desde que inició el proceso hasta la fecha en la cual se presenta la excepción? ¿A quién son atribuibles las dilaciones indebidas? ¿Quién es la autoridad responsable de esa dilación? ¿Y qué plazos fueron incumplidos? ¿Cuál es la base legal de la excepción? El artículo 133, que establece la duración máxima del proceso. Tenemos que identificar el numeral correspondiente del artículo 29 del Código de Procedimiento Penal. Y, lógicamente, tenemos que invocar los artículos 308, numeral cuarto, artículo 27, numeral 10 del Procedimiento Penal. Y tenemos que demostrar o fundamentar que, mire usted, señor juez, en el transcurso de este proceso existen ausencias de declaratorias de rebeldía o de periodos de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que en ningún momento fue declarado rebelde, en ningún momento se pudo dilatar por parte del imputado el proceso. ¿Y cómo probamos eso? Realizando la auditoría jurídica al cuaderno procesal. ¿Y cómo podemos demostrar esto? Tenemos que demostrar con informe de un secretario o del secretario que no existió actas de rebeldía, que no existieron actas de audiencias suspendidas por culpa del imputado, y tenemos que ofrecer, lógicamente, en calidad de prueba, el rehab. Entonces, con eso demostramos que no fue declarado rebelde, que en las actas no hay una actitud dilatoria, y en la auditoría, como les dije, tienen que entrar estos argumentos. Hay que hacer una auditoría general y una auditoría específica. En la auditoría general contamos de 0 a la fecha cuánto tiempo pasó de forma ininterrumpida. Y en la auditoría específica ya nos vamos concentrando en cada uno de los actos propios del proceso. ¿Y qué le tenemos que decir aquí al juez? Señor juez, desde que se sentó la denuncia hasta la fecha, tanto tiempo pasó.
y de ahí tenemos que establecer cuánto más se pasó el tiempo. El Ministerio Público tenía 20 días, pidió su ampliación al día 21, ahí un día. El Ministerio Público se le amplió los 60 días, presentó su imputación, la etapa preparatoria duró más de los 6 meses, contamos cuánto tiempo de más se duró. De la etapa preparatoria a la acusación, duró mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo más duró? Tenemos que explicarlo en la auditoría específica. De la acusación hasta la etapa en la que nos encontramos, pasó tanto tiempo, todo eso se lo tenemos que demostrar al juez y de quién es culpa que haya pasado todo ese tiempo. En efecto, ¿cuál es el contenido de la auditoría? Primero, tenemos que establecer cuáles son los plazos vencidos, es decir, identificar cuál era el tratamiento que debió darse. Si el juez tenía 24 horas para conminar al Ministerio Público a que presente sus pruebas, y si no lo hizo en sus 24 horas, no solamente que es una vulneración al derecho al debido proceso, hay un incumplimiento a una resolución judicial, sino que también es una dilación indebida para el imputado. Entonces, tenemos que señalar quiénes son las autoridades responsables de la dilación. Tenemos que señalar al juez porque no llamó a audiencia, al juez porque no resolvió un incidente cuando debió haberlo resuelto, a un juez cuando no resolvió una excepción, cuando no llamó a audiencia para una objeción de querella, cuando el juez se tardó o el auxiliar se demoró 2 semanas en remitir el expediente a sala de apelación porque se demora, porque tiene mucho trabajo o porque no tuvo la intención de hacerlo, también tenemos que señalar al fiscal. ¿Por qué? Porque después de 2 semanas pidió audiencia de juicio oral, se acordó recién que tenía en su cartera ese proceso. También tenemos que identificar. O la parte procesal que sea la responsable de aquella dilación con nombre y apellido. Juez sexto, quinto, tercero, tal fiscal cuando tenía tal cargo, tal auxiliar o tal parte procesal, de esta forma ha dilatado el proceso. En efecto, tenemos que contabilizar el tiempo total sin descontar ni un solo día en la auditoría general. Esto de la auditoría general sirve para poder provocar un impacto en el juzgador. El juzgador lo que está esperando en realidad es la auditoría específica para que él pueda ver y hacer su contabilización propia si es que efectivamente pasó el tiempo que debió pasar y de quién es culpa de que haya pasado. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para decirle, mire, usted ha pasado 6 años desde que se inició el proceso y hasta la fecha no tenemos sentencia condenatoria. Por ejemplo, para eso nos sirve la auditoría general. Cuando hablamos de la auditoría específica, la tendencia del Tribunal Constitucional era que debíamos descontar de todo el tiempo del proceso vacaciones judiciales, feriados, fines de semana, paros cívicos, periodos de pandemia. En efecto, tendríamos que hacer ese descuento para que podamos hablar de un avance directo del proceso como tal. O mejor dicho, tendríamos que descontar o contabilizar ese tiempo para poder demostrar que incluso con todos esos feriados y paros cívicos, por ejemplo, se ha avanzado el proceso, ha pasado más tiempo del establecido. Es muy importante que en nuestra auditoría se señalen las fojas en las cuales se encuentran las dilaciones indebidas, para que cuando nosotros vayamos a la audiencia de fundamentación, tengamos claramente a qué foja se encuentra y así podamos utilizar una conversación con la autoridad judicial y decirle, mire señor juez, fíjese, a fojas tanto se puede ver el cargo de recepción y a fojas tanto el cargo de remisión. De aquí a aquí se han perdido 3 meses. Los vocales tenían 20 días para dictar su auto de vista, se tardaron 2 meses. Y a todo esto hay que señalar a foja concreta. Y, en consecuencia, tenemos que contabilizar solo el plazo legal contabilizable respecto a los días hábiles y el plazo dilatado. En otras palabras, tenemos que ser correctos con nuestra auditoría, porque no le vamos a decir al juez que pasó todo el tiempo, que ya pasaron los 3 años, justo cuando son los 3 años, cuando sabemos que los 3 años se refiere a un plazo legal, es decir, trabajable, hábil. No le puedo dar solamente 3 años de 0 a 3 para que pueda llevar adelante un proceso.
entonces le da un plazo hábil. El plazo hábil no contiene, obviamente, feriados ni fines de semana, ni tampoco contiene vacaciones judiciales. Por eso es que el Tribunal Constitucional más o menos recientemente se manifestó mediante la sentencia constitucional plurinacional 173-2021 S2 del 21 de mayo. ¿Y qué fue lo que dijeron? El concepto de plazo razonable debe ser apreciado en cada caso concreto, tomando en cuenta la complejidad del litigio, la conducta del imputado y de las autoridades judiciales, dejando claramente establecido que este plazo en ningún caso puede exceder el límite de lo razonable. Y para hablar de razonabilidad, dijo el Tribunal Constitucional, entendimiento jurisprudencial que determina con relación al cómputo para la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, el descuento de las vacaciones judiciales y no así los días feriados e inhábiles. ¿Qué les parece eso? Quiere decir que ahora para el tribunal ya no tenemos que descontar ni los días feriados ni los días inhábiles. Curiosamente, los días feriados y los días inhábiles ya no cuentan para ellos, pero sí para un detenido. Entonces, ¿lo contamos o no lo contamos? Esa es la pregunta fundamental. Respecto a esta excepción, ¿habrá alguna pregunta? Doctor, ¿qué sentencia, número de sentencia dijo, disculpe? 173-2021 S2 del 21 de mayo. Doctor, esta excepción igual abarcaría en delitos de niña, niño, adolescente, porque la duración máxima son 8 meses en ese, cuando hablamos de niña, niño, Claro, adolescente. por supuesto. No sé si eran 8 o 6 meses, no recuerdo muy bien, pero de todas formas... 8 meses desde la 8. denuncia hasta la sentencia ejecutorial, tiene que ser 8 Perfecto. meses. Ok, ya. El detalle está en que este tipo de sentencias se han pronunciado sobre procesos ordinarios, no sobre un proceso especial. Entonces, yo pienso, la verdad, que sí sería conveniente seguir contabilizando o descontando, mejor dicho, los días feriados e inhábiles, igual en los procesos del menor. De todas formas, igual contabilicémoslo por si el juez no utiliza esta sentencia constitucional o la deja pasar o no la quiere considerar. ¿Para qué? Para que podamos darle mayor volumen a lo que estamos solicitando. ¿Le parece bien? Sí, doctor, una consulta. Adelante, Julio Enrique. Decía, ¿no? Sobre los tiempos cuando uno presenta cualquier acto o incidente o excepciones. Por decir un memorial, uno presentó un 1 de noviembre. Ellos recién responden 1 de diciembre, 5 de diciembre, pero ahí en el escrito ponen que lo respondieron el 2 de noviembre. O sea, Claro. Lo ingresé hoy día, mañana. Claro. ¿Cómo vamos a ver esos tiempos? Entonces, no hay pues congruencia en eso, porque ahí vamos a hacer una auditoría, pero no es la realidad de lo que está pasando, porque Claro. los fiscales y jueces ponen otra fecha de lo que es en realidad. Exacto. Pero ahí hay dos respuestas. Bueno, la primera, una pregunta. ¿Alguna vez su cliente vio eso? ¿Alguna vez alguno de sus clientes vieron esa situación? Sí, me reclamaron y tuve que llevarlo, a ver, vaya y pregunte, y lo hacía ir a preguntar todos los días, y le decían, no ha salido, y después salió y ya vio, sí, había tenido razón, me dice, ve, ahí está, pues. Entonces, Da y creen vergüenza, ¿no? que no quiere hacer. ¿Da vergüenza o no da vergüenza? A mí me da Lógicamente, al vergüenza. inicio sí, A mí me da pero ya mucha cuando vergüenza. uno le comprueba, ahí, porque lo manda a preguntar y nunca le dan el cuaderno porque está con el fiscal o está con el juez, ahí recién comprueban que es verdad lo que uno dice. Exacto. No nos creen algunos clientes. Va y vea, va a ver cómo es la cosa. Lo cierto es que una para pregunta. poder... Espere. Déjeme terminar lo que decía Julio Enrique. Hay dos formas de demostrar esto. En primer lugar, el cargo de recepción marca el momento exacto de cuándo fue recibido. El cargo de remisión marca exactamente cuándo fue devuelto el expediente. Ahí tenemos que contabilizar. Ahí está la dilación. Entonces, si el juez, por ejemplo,
tenía que contestar o llamar a una audiencia dentro de los 3 días y no se llevó adelante y se tuvo que llevar otra en otro tiempo, ¿de quién es la culpa? Porque los jueces, y lo digo con todo respeto, sacan con fecha pasada e incluso con fechas de audiencias para el mismo día que sale realmente del juzgado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahí es echarle la culpa a la parte que debió haber hecho su trabajo. Si él dijo que salió ese día, quiere decir que el oficial de diligencias no notificó. Y no me va a decir el oficial de diligencias que no estuve viniendo todo el tiempo a encargar notificaciones. Por ejemplo, en el segundo efecto, o mejor dicho, la segunda forma de demostrar esas dilaciones es todos los días presentarle un memorial pidiendo dicte resolución, dicte resolución, dicte resolución. ¿Cómo va a poder justificar la autoridad judicial o incluso fiscal? Pero vámonos a lo judicial como tal. ¿Cómo va a justificar el juzgador el hecho de por qué nosotros presentamos tantos memoriales en tantos días diferentes? Y la misma respuesta, estése al auto de tal fecha, estése al auto de tal fecha. Si hubiese estado, hubiésemos presentado nosotros esos memoriales, o de locos lo hemos ido presentando. No, porque esa es nuestra prueba de la dilación. Así podemos hacer prueba para demostrar que una autoridad entró en dilaciones. Ahora sí, Julio, por favor. Antes de entrar al otro tema, doctor, en este tema que está hablando, no tengo mucha experiencia, la verdad, en juzgados penales, pero en civil existe un libro que se llama de notificaciones o toma de razones. Cuando uno va y se encuentra en despacho, uno se anota, no sé si eso habrá igual en el tema penal. No en todos. Algunos fiscales como que estaban intentando dejar un formulario para ver quién fue a revisar el proceso y que eso sirva como una notificación incluso, pero no hay en este caso este libro para todos, digámoslo así. Sería bueno, ¿no? Que simplemente para poder ver cuánto tiempo fuiste, cuándo fuiste a verlo y no estaba, o cuando fuiste a verlo, seguía dónde. Entonces, Yo ¿por qué no me hay ese refiero libro? Porque no les conviene. con respecto al juzgado, porque tengo entendido, creo que la ley 025 está ese libro, doctor. Claro, por supuesto que sí, hay el libro de revisiones, pero en el juzgado no hay. Solo está el libro diario, el libro de tomas de razón, está el libro de altas y bajas, el libro de sentencias, libro de audiencias, pero el otro libro de revisión, no hay. O sea, puede ir 120 personas a preguntar por 1 o 2 expedientes en un día, en un caso, o a un juzgado, y nadie lo va a saber nunca. Debería haber. Eso Ya, serviría doctor. bastante. Ahora, mi otra pregunta es, como usted dice que no hay que confundir la prescripción de la acción penal con la prescripción con la acción penal por acción máxima. Ajá, ajá. ¿Son las mismas reglas de los delitos no prescriptibles, doctor, para las dos ocasiones? No, para nada, porque, a ver, en la excepción de prescripción, no la podemos plantear en delitos que son imprescriptibles, lógicamente. Pero en los delitos que son imprescriptibles, sí podemos plantear la excepción por duración máxima del proceso, porque una cosa es la duración máxima del proceso, independientemente sea el delito que sea, y otra cosa es la de prescripción, que claramente la Constitución dice no prescribe. ¿Por qué? Por ayudar al Estado, por evitar la corrupción, por evitar el narcotráfico, por tratar de proteger a la sociedad menor, a las mujeres, a los niños. Entonces vean ustedes que hay un cambio de paradigma y un cambio de visión en ese tipo de delitos. Entonces, doctor, en un delito de violación de menores, ¿puede presentarse una excepción de prescripción por duración máxima del proceso? De menor. Sí, de menor. Sí. Ya, doctor, Vámonos gracias. vámonos al 308. Mire usted, 308, las partes podrán oponerse a la acción penal mediante las siguientes excepciones: perjudicialidad, incompetencia, falta de acción, extinción de la acción penal, según lo 27 y 28 de este código, ¿sí? Nos vamos al 27 y 28.
En el 27 y 28 tenemos 27. La acción penal se extingue, número 10, por vencimiento del plazo máximo del proceso. Y 28, justicia comunitaria. Entonces, imprescriptibilidad, 29, delitos cometidos por servidores públicos, atenten contra el patrimonio del Estado, causen grave daño económico, son los imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Entonces, ¿se puede o no se puede presentar en delitos de menor, contra el menor? ¿Qué opinan, doctores? ¿Nadie? Tuviéramos Nada. que leerlo, el de código niño, niña, adolescente, ¿no, doctor? Para ver. Ya, entonces, ¿qué tal si nos ponemos una tarea todos? ¿Les parece? Y para que vean que yo también la voy a hacer con ustedes, yo Ok. también la busco. Pero no ahora, sino para la próxima clase. ¿Les parece? ¿Prescribe o no prescribe la acción penal en los delitos contra los menores? Esa es la pregunta. Y en caso de violación, ¿no? ¿Lo tienen todos? Sí. Esto parece una charla entre usted y yo, creo, y Julio, además. ¿Qué pasó, Gloria? Estaba súper habladora al principio. Carla, Mauricio, Doctor. Edwin, Raúl, Magalí, Andrea, José Carlos, Caterina acaba de llegar. ¿O en qué andan? Porque ahorita vamos a hablar de la otra excepción. ¿Nadie? Ok, vamos. ¿Habrá alguna pregunta más, Julio? ¿Todo No, claro? Ok, perfecto. Vamos a hablar ahora de la excepción de incompetencia en razón a la materia. La materia está determinada por 4 aspectos fundamentales. La materia es determinada en torno a la especialidad o naturaleza del caso. Incluso los hechos como tal pueden ser civiles, administrativos, comerciales, laborales. La competencia propiamente dicha está definida por la gravedad de los hechos enjuiciables e inclusive la acción que da inicio al procesamiento de estos delitos. La competencia está determinada en función a la persona. Esta situación se da, por ejemplo, cuando hay menores de edad procesados ante jueces de instrucción o militares procesados por cuestiones militares en la justicia ordinaria. Y la competencia está determinada en función al territorio, conforme lo determina el artículo 49 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, para poder establecer esto, primero tenemos que irnos al artículo 46 del Código de Procedimiento Penal. El artículo 46 del Código de Procedimiento Penal es un artículo que hasta la fecha, gracias a Dios, todavía no ha sido despojado, no ha sido anulado de nuestro Código de Procedimiento Penal. Es un artículo que es muy importante cuando nosotros realmente podemos establecer cuál es la capacidad o competencia propiamente dicha del juzgador para conocer, ya sea la naturaleza del conflicto que está llevado ante su persona, ver si es que es competente con relación al quantum de la pena, ver si es competente con relación a la persona que se está juzgando y ver si es que es competente conforme al territorio o a su jurisdicción para ver si puede o no puede conocer el proceso. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una excepción de incompetencia en razón a la materia, aquí podemos hablar claramente de un conflicto de naturalezas. Mientras que por una parte, la parte acusadora, valga la redundancia, pretende iniciar un proceso penal por la comisión del delito de estafa, nosotros podemos plantear una excepción de incompetencia en razón a la materia porque el conflicto como tal
no es de naturaleza penal, sino que es de naturaleza civil, naturaleza comercial, porque resulta que en el contrato que se dio lugar entre dos empresas, por ejemplo, hay una cláusula de remisión de la justicia ordinaria, o perdón, una cláusula de renuncia a la justicia ordinaria y sometimiento de todas las cuestiones de interpretación y de ejecución del contrato ante un tribunal arbitral. Por ejemplo, esa es una cláusula especial que nos permite en materia de contratos y de relaciones entre personas comerciales o civiles, empresas, por ejemplo, que llevan adelante sus trabajos, y esa cláusula nos permite irnos directo a un tribunal arbitral. Y por lo tanto, siempre y cuando en la naturaleza de lo denunciado no tenga apariencia de un conflicto penal, ahí el juez debería inhibirse de conocer la causa y remitir ante el juzgado que corresponda. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, en un caso en el cual un señor que estaba casado con una señora es demandado de divorcio. Posteriormente, el demandado, digámoslo, el esposo, plantea una demanda de división y partición de bienes. La señora contesta, la juez dicta una resolución, estamos hablando en un caso de familia, y como a la señora no le gusta la resolución, le inicia un proceso penal por violencia familiar o doméstica en grado de violencia patrimonial o económica. Y ahí lo que planteamos es una excepción de incompetencia en razón a la materia. ¿Qué les parece eso? Pero si está denunciando por violencia familiar, pienso yo que se debería interponer más bien una excepción de prejudicialidad, porque primero tiene que terminar un proceso para que recién se lleve el otro. Perfecto. Y supongo que usted hizo la tarea, al igual que todos, y estudiaron o averiguaron un poco acerca de los elementos constitutivos del tipo, ¿no? Adelantándonos, imagínese usted que presente esa excepción y que de pronto un tribunal de alzada a la sentencia de la juez de familia haya dicho que evidentemente hay bienes que no fueron considerados como patrimonio ganancial y que de alguna forma fueron no incluidos en la demanda, y por lo tanto aquí podríamos hablar de un ocultamiento de bienes y por lo tanto una violencia patrimonial sobre la mujer. Vuelve con un auto de vista de esa forma y lo condenan ahí mismo. Es mucho peligro pretender plantear una prejudicialidad y ver qué pasa en el caso civil familiar. ¿O qué cree usted? Sí, eso es lo que quisiera que me ilustre, doctor, porque para mí primero tiene que terminar pues un proceso y demostrarlo, ¿no? De que es justamente debido a ese es el problema, porque una vez salga la sentencia a favor de los bienes, digamos, siempre y cuando no haya ese ocultamiento que indica, doctor, porque eso va a notar de que fue por los bienes. Y aunque Claro. le siga, doctor, va a perder fuerza cuando salga la sentencia. Pero ¿y si la sentencia dice que evidentemente de esos bienes no eran todos de él, sino que también de ella? Hablamos de bienes propios, o sea, no de bien ganancial. Hablamos de bienes gananciales que no fueron incluidos en la demanda y que por alguna razón la juez evidenció que no eran bienes gananciales. Y sin embargo, en medio de eso, la señora le inicia un proceso penal. Planteamos nuestra excepción de prejudicialidad porque paralelamente se está llevando un proceso familiar y ese va a determinar uno de los elementos constitutivos del tipo penal. Sale la apelación de la señora y mediante un auto de vista, y el auto de vista incluye los otros bienes que sí reclamaba la señora.
Utilizo eso en calidad de prueba de reciente obtención, independientemente del estado del proceso, y ¿o Claro, no? o sea, le va a favorecer a la señora, Exacto, pero en un proceso exacto, familiar son dos partes, doctor, pues que claro. están, eh, si ella sabía de esos otros bienes, tiene que hacerlos conocer, pues, ¿no? Por eso es una pelea entre, bueno, aunque se da de todo en esto. Claro. Por eso es que hay que hablar muy, muy, muy claramente con el cliente para que nos diga la verdad. Porque si no, claro, quedamos buenísimos. Una excepción, lo vamos a salvar por un tiempo, sale el auto de vista y estamos out. Antes de avanzar, vamos a tomar lista un momentito, ¿sí? Hoy es viernes 25, ¿no? Sí, doctor. Ok, Carla Stephanie Díaz, ¿está? Presente. Gracias. Delmar Percy. Nada, ¿no? Ok. Diana Gabriela Zambrana. Nada. Elizabeth Bernal Rocha. Nada. Wow, es viernes. Edwin Blanco. Edwin, lo veo conectado, pero creo que me estuvo mandando. Ah, ya, perfecto. Sí, está bien. El doctor está presente. Nada más que el doctor Edwin es fiscal, por si acaso. Erika Carolina Vizcarra. Erika, la veo conectada, pero no la escucho. Erika. Ok. No basta con conectarse. Germán Barrieto. Barreto, doctor. Germán Barreto, Barreto. presente. Uy, mil disculpas, gracias. Germán, quisiera pedirle, por favor, que participe un poco más, por favor. No importa si no sabe o si sabe algo, trate de compartir un poco más con nosotros. No solo por la nota, sino para poder explicar un poco más acerca de experiencia, ¿sí? Ok, doctor. Muchas gracias. Gracias. Gloria Vaca. Gloria. Presente, doctor, es que mi iPhone se Gracias. bloquea cada rato y no puedo. Ok. Perdón. Francia Caterín López. Presente, doctor. Gracias. ¿Le dicen Caterín o Francia? De los dos. De los dos. A cualquiera de las dos le pido entonces participe un poco más, por favor. Está bien, doctor. Gracias. José Carlos Vaca. Presente, doctor. Doctor, le pido un poquito más de participación, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Va a ¿A disculpar. usted? No. Julio César Vanegas. Julio César, nada. Ok. Julio Enrique Barrenechea. Presente. Presente, bien. Julio Manuel Barroso. Presente, doctor. ¿Cómo está? Bien. Judith Roxana Janco. Nada. Iván Gustavo Zurita. Nada. La Vive Müller. Nada. Okay. Laura Andrea Amador. Buenas noches, presente. ¿Cómo está? Gracias. Luis Antonio Romero. Nada. Faltaron varios, ¿eh? Luis Miguel González Céspedes. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Lucas Wilbur Torres. Nada. Magda Choque de esa. ¿Está Magda? No. Magalí Jerón Velázquez. Buenas noches, doctor, ¿Cómo está? presente.
Gracias. Cero, por favor, cero. Participen más, por favor. Ya, doctor. Pasa que Gracias. siempre me toca venir, o sea, estamos trabajando hasta las 7 para cumplir con nuestras metas y me Claro. toca siempre venirme caminando o algo y pues es que no tomo casi mucha atención, pero ahora ya me vine temprano. Ya, Ya, doctor. gracias. Mariela Melgar. No, nada. Ok. Mauricio Suárez Jaldín. Buenas noches, doctor. Presente. Gracias. Marcos Vinicius Talavera. No está Vinicius. Ok. Marta Irene Chávez. Nada. ¿Por qué tanta falta? Paul Omar Aguirre. Falta. Pedro Juan Campero Moreno. Raúl Gastón Gutiérrez. Buenas noches, presente, doctor. Gracias, doctor. Sergio Campos Alarcón. Nada. Tania Vázquez Herrera. No hay Tania. Doctor Vicente Ábalos. Presente, querido doctor. Un gusto Gracias, saludarlo. doctor. El gusto es mío, doctor. Que esté muy bien. William Aquiles Pantoja. Presente, doctor. Buenas noches. Excelente. Gracias, buenas noches. Ok, ya. Si quieren, pueden Doctor, hacer lo que estaban haciendo. Ya está todo grabado. Ahora sí. Adelante, Gloria, por favor. doctor, lo que pasa es que varios abandonaron el diplomado, por eso parece que esa lista no está actualizada. Sí, ¿no? Por ejemplo, doctor Lucas se salió, creo que en el segundo módulo. Qué pena. Por eso es que ha nombrado a varios que no están. Sí. Bueno, pero eso ya se va a ir viendo en la medida de que vaya avanzando, ¿no? Pero bueno, siempre por si acaso llamo todos los días. Bueno, excepto la otra vez que no llamé, pero ya lo tenía registrado. Ok, ¿habrá alguna pregunta con relación a la excepción de incompetencia en razón a la materia? Sí, ¿No? doctor, yo tengo una Adelante. consulta. Adelante, Luis Miguel. Ya que estábamos hablando, o lo escuché hablando usted en materia familiar, mi pregunta es, para plantear una excepción de incompetencia, cuando se plantea, digamos, un divorcio de las mismas personas, pero en diferentes juzgados, se le puede conceder cuando, por ejemplo, en mi caso, yo presenté una demanda de divorcio, pero no tenían el tiempo, o sea, siempre me ponían traba para notificarlo a la otra parte, ¿ya? La otra parte agarró y planteó el divorcio por los lotes. Sabíamos de que la abogada era, creo que familiar del juez, y se la aceptó, pese que no vivía en el lugar el señor este, se la aceptó la demanda y ella? agarró, ella tampoco vivía. Ninguno ¿Tampoco de los vivía dos por ahí? vivían en los lotes. Ninguno de los dos vivían por el plan 3000. Ya. Ya, ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que él, por la diligencia obviamente y favorabilidad del juez, agarró y nos notificaron a nosotros primero. ¿Nos notificaron primero? Exactamente. No, nos notificaron primero con el divorcio, entonces yo planteé esa excepción por incompetencia, toda vez que en mi demanda estaba primero presentada ante el juzgado correspondiente. Bueno, satisfactoriamente me costó, pero sí lo gané esa excepción porque ellos aducían de que primero ellos nos notificaron, pero sin embargo había sido quien presenta primero la demanda, ese es el que corresponde. ¿No? Entonces, ¿no a era veces el primero en ser notificado? Eso era lo que ellos aducían, pero sin embargo, como le digo, por cosas ajenas a nosotros, es que no se podía
notificarlo, digamos, porque en el juzgado, por ejemplo, no tenían oficial de diligencia y era Claro. una persona que iban y es, de suplencia iba de otro juzgado y ella se manejaba de acuerdo a la agenda de su juzgado y Claro. aparte Más el nos otro. señaló una fecha, mucho tiempo, digamos, ¿no? Entonces Claro. eso fue lo que yo alegué en esa sección y sí me lo concedieron, digamos. Pero, o sea, aquí me voy yo de que existen cosas como esta, digamos, de que uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Claro, uno tiene que fijarse hasta quién, o sea, en realidad, yo lo que trato de ver es siempre qué abogado toca de la otra parte, para ver más o menos qué tipo de persona es, cómo lo hace, o si es de la buena línea o la mala línea. Entonces, pero en este caso, yo pienso que hubiese planteado una excepción y competencia en razón al territorio. Es decir, considerando el mapa jurisdiccional que ya emitió hace varios años, el mapa de deslinde jurisdiccional que se fue emitido por el tribunal, ¿no? Y si te notifican primero, si logran notificarte primero, entonces tú puedes plantear, si no me equivoco, dentro de los 3 o los 5 días en materia familiar, no recuerdo, la excepción. Y entonces, sobre la base de eso, no importa que te hayan notificado primero y ese juez haya asumido esa competencia para conocerlo, en caso de que existan 2 jueces que lo hubiesen conocido. En este caso, las otras circunstancias son las que pesan más. Ninguno de los dos tiene su domicilio ahí, ninguno de los dos tuvo su último domicilio en esa jurisdicción y ninguno de las partes tiene ninguna relación con ese territorio. Por lo tanto, se tiene que acudir a las reglas del territorio conforme al Código de las Familias. Y ahí se establece, ¿no? El último domicilio de convivencia o dónde se encuentran y hay varios puntos establecidos que no los manejo bien porque no es muy bien mi materia. Pero hay que considerar siempre todo para poder saber en qué suelo vamos a pisar, ¿sí? Sí, doctor, lo que pasa es que yo no planteé en cuestión de territorio por el motivo de que yo lo hice aquí en la Celso Castedo, igual, que tampoco ella vivía ahí, sino que obviamente porque ella me dio poder a mí para poderla representar y mi domicilio procesal es cerca, es eso, digamos, que yo se la gané, digamos, ¿no? Pero en cuestión del territorio tampoco ella, digamos, vivía ahí en el centro. Exacto. Por eso es que es importante, cuando hablamos de la materia, ver siempre estos 4 elementos fundamentales. Ver, primero que nada, a ver, ¿esta persona es competente para poder ver este caso? Inclusive si es uno familiar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están? Y hay que ver las reglas de competencia. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar ahora aunque más o menos cuántos faltan de todos. Generalmente, ¿cuántos somos? Entre 22 a 24, doctor. Porque Ya, siempre entramos. hoy somos muy pocos y vamos a hablar de la excepción de prejudicialidad. Y esto tiene mucho que ver con la tarea que se ha dado. Quiero hacerles una pregunta. ¿Les parece que avancemos hasta acá para poder completar todo, considerando que es viernes? Digo, ¿qué opinan? Para que el día, ¿cuándo tenemos clases? El miércoles, ¿no es cierto? Depende de ustedes, doctores. Sí, me parece bien, doctor. Bueno, no sé si la mayoría están de acuerdo para que el día miércoles, cuando nos toque a todos, estemos todos, pues, ¿no? Muy de Claro. acuerdo, doctor. ¿Quién más está de acuerdo? Está bien, doctor, está bien. ¿Qué dice? Doctor, solamente nos quedaríamos con esa tarea de Sí, la prescripción, no, de la nada más. prescripción, exacto. Ya, doctor. Les voy a dar un dato importante, ¿sí? Además, bueno, esa va a ser mi tarea también y les voy a dar un dato importante. Revisen, por favor, cuál es el régimen de delitos que prescriben. Perdón, de delitos que no prescriben.
Para eso tenemos que hablar de delitos de lesa humanidad. ¿Sí? Entonces, lo que quiero pedirles, por favor, es que busquen en el Estatuto de Roma a qué se refiere el Estatuto de Roma con los delitos de lesa humanidad. ¿Les parece? Doctores. ¿Puede repetir, por favor? Claro. ¿Cuál es el régimen de delitos que no prescriben? Es decir, ¿cuáles son los delitos de lesa humanidad? No les pidió que hagan eso sus otros docentes, ¿no? No, doctor. Entonces, en esta misma tarea serían todos. No le escuché bien. Hay un audio conectado paralelo. En esa una pregunta, en la misma pregunta hay dos más o menos, doctor. ¿Cuáles son el régimen de delito y cuáles son los delitos de lesa humanidad? No. Es lo mismo. Mire usted. ¿Cuál es el... Ahí mismo está la respuesta. Claro. ¿Cuál es el régimen de delitos que no prescriben? En otras palabras, ¿cuáles son los delitos de lesa humanidad? ¿Sí? Y algo más dijo del Estatuto de Roma, doctor. Por favor, ¿no Claro. puede repetir eso? Claro, por supuesto. Y para eso, yo les recomiendo que ustedes vayan y busquen en el Estatuto de Roma cuáles son definidos como los crímenes de lesa humanidad. Artículo 1 y artículo 2. Van a ver ustedes cuáles son los 11 delitos de imprescriptibles o de lesa humanidad para que ustedes puedan ver cuál es ese régimen y responder la tarea. ¿Les parece? Está bien, doctor. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos avanzando o paramos acá? Paramos, doctor. Ok. ¿Sí? Doctor, ¿y la clase del miércoles la vamos a pasar el lunes o no? La clase del miércoles. Ah, sí, vamos a hacer algo. El día miércoles retomamos y el día, si ya estamos todos, vemos si podemos avanzar el día jueves para que así llevemos miércoles, jueves y viernes. ¿Les parece? Está bien, doctor. Ok, perfecto. Bueno, doctores, entonces nos vemos el día miércoles. Yo voy a escribir en el chat para poder